Buenas tardes, gracias por la invitación al evento el día de hoy. Yo les voy a hablar sobre los aportes para el desarrollo de políticas públicas con enfoque en economía circular. Primero, Recíclame es una asociación civil sin fines de lucro que está conformada por 12 empresas que buscan promover el reciclaje, la economía circular a través del reciclaje en el país, en el Perú. Y para ponernos un poco en contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy, les quería mostrar esta tabla. En esa tabla se muestran las iniciativas públicas en economía circular en América Latina, la cual nos muestra de que existe ya un avance en la implementación o en la generación de políticas públicas en torno a la promoción de la economía circular. Sin embargo, el reto viene en la implementación. Muchas de ellas se han logrado implementar y otras se encuentran en proceso, debido a que este es el gran reto del proceso. Algunas políticas públicas en Perú son las que pueden ver a continuación. Muchas de ellas han sido modificadas o actualizadas una vez que se han ido mejorando el proceso de trabajo directo con los involucrados del sistema. Algunos aspectos claves que nosotros como Recíclame consideramos en el desarrollo y la implementación de esas políticas públicas son la línea base técnica. Es clave tener información, tener un diagnóstico con información precisa sobre la situación y el contexto que relaciona la problemática que se va a buscar solucionar con esta política pública. La articulación de actores clave para todos los actores del sistema y que están involucrados en el proceso. Es importante que participen para que se puedan trabajar y se puedan incluir las aristas y opiniones de cada uno de estos. Y finalmente el enfoque transversal, porque a no todos les va a afectar de la misma manera, sea positiva o negativamente, y es necesario que se tome en cuenta esto. Además, no solamente va a haber un proceso, ahora que estamos hablando de políticas públicas ambientales, va a haber un proceso ambiental, sino también va a haber un proceso social y hasta económico. Para hablar del primer punto, de la línea de base técnica, es necesario que se generen diagnósticos e información de línea base para implementar políticas públicas adecuadas a la realidad de cada país. En la primera tabla, a la mano izquierda, pueden ver el número de publicaciones en economía circular en los últimos años y cómo este ha ido creciendo, considerando que esta generación de información es clave para la toma de decisiones. Y es un poco lo que venimos haciendo desde Recíclame. Este año nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en balances de materia, que como este flujo nacional de envases de vidrio que pueden ver a su mano derecha. En este flujo ven, es como una radiografía de cómo es el proceso del vidrio en el país, lo que nos permite identificar cuáles son las brechas y cuáles son los puntos que ya se vienen trabajando para ahondar más en ello. Por lo que les he comentado, es clave, nosotros consideramos que es clave la generación de línea base. En muchos casos no se genera esta información de línea base completamente como se debería para elaborar una norma o una política pública, ¿no? Entonces, nosotros desde Recíclame buscamos apoyar al gobierno incluso en la generación de esta información. Estos flujos los hemos puesto a disposición del gobierno para que a través de esto se puedan generar políticas públicas realistas y adecuadas a la realidad de nuestro país en este caso. Similares acciones vienen realizando diferentes organismos e incluso el mismo gobierno para poder generar información o una norma que vaya en línea con la problemática de la zona. Como les había comentado, otro punto es la articulación de actores. Todos los actores del sistema que están involucrados con el proceso son claves, hasta el más pequeñito y hasta el más grande, a todos les va a afectar y es importante escuchar las diferentes opiniones que tiene cada uno de ellos sobre la problemática, ya que no todos se van a ver afectados de igual manera, y escuchar todas esas opiniones para obtener una política pública adecuada es necesario. Incluso nosotros estuvimos como Recíclame participando en la modificatoria de la última ley de residuos que se realizó el año pasado. Hicimos un trabajo con microempresas de reciclaje para conocer cuáles eran sus problemáticas, sus responsabilidades, y poder ver reflejado esto en la modificatoria de la ley.
Y finalmente, un enfoque transversal, considerando que el impacto de la generación de una nueva política pública se da en todos los ámbitos, no solamente en el tema ambiental, si es que hablamos de una política pública, por ejemplo, de economía circular, sino también va a haber un impacto económico por algunas modificaciones que se van a tener que hacer en algunos procesos, y un impacto social. Por ejemplo, en políticas públicas de economía circular o relacionadas directamente al reciclaje, el impacto social es bastante alto porque existen diferentes actores de la cadena que se ven directamente beneficiados o perjudicados del proceso. Nosotros, aquí les muestro la guía del reciclador. Este año trabajamos la guía del reciclador con los recicladores de base de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en donde incluimos no solamente el tema de gestión de reciclables, sino también otros aspectos importantes como gestión organizacional y gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque son varias aristas que se consideran que son claves para tener un desenvolvimiento mejor. Y finalmente quería comentarles los lineamientos a favor de la economía circular. Si bien una vez que se genera una política pública es necesario bueno, o para generar una política es necesario que se implementen los puntos que hemos considerado anteriormente y que desde Recíclame venimos trabajando, también hay lineamientos que van a favorecer la implementación de esta política pública en economía circular. Por ejemplo, yo considero que hay 4 puntos súper importantes a considerar. Primero, el tema de incentivos. Los incentivos pueden ser económicos, como algún incentivo tributario, por un ejemplo, formalizarse, o también incentivos no económicos, como algún reconocimiento, algunas empresas que vienen promoviendo la economía circular, o que vienen migrando a sistemas más sostenibles, y que incluso vienen generando o produciendo de manera con materia prima de materiales reciclados en vez de utilizar materia prima virgen. Eso en cuanto a incentivos que considero es importante que se incluyan dentro de los lineamientos. Otro es la transferencia tecnológica, en el cual ya hay países que están un poco más avanzados en este proceso de implementar economía circular, y podríamos tomar estas lecciones aprendidas, y esta transferencia tecnológica nos va a permitir ser más eficientes en el proceso. Generar capacidades. Todos los actores de la cadena de reciclaje tienen que tener la capacidad de poder trabajar al máximo, ser más eficientes en la generación de sus responsabilidades, por lo que generar capacidades en ellos es clave para que funcione. Y finalmente, la información y la difusión de la información. No sirve de nada que se genere una política pública que sea exitosa en su implementación y que no se difunda. Lo ideal sería poder generar una difusión para que también la población tenga confianza en que estas políticas públicas están funcionando, se están generando para que mejoren el sistema que actualmente se tiene. Estos 4 puntos consideramos que son claves y que serían ideales que se incluyan dentro de las políticas públicas para lograr su mejor implementación a un mediano o corto plazo. Gracias, eso es todo. Mi nombre es Gabriela Velarde, como ya lo mencioné en un inicio, y también les dejo mi contacto.